podemos tomar los lugares. Hemos empezado una serie llamada Tiempos Finales. ¿Cuántos vieron la semana pasada? La semana pasada hemos empezado una serie de enseñanzas llamadas Tiempos Finales. Y dijimos que a raíz de las circunstancias que habían pasado en el mundo, desde la pandemia, desde la guerra de Rusia con Ucrania, y ahora con lo último, con ese ataque de ese grupo terrorista Hamas sobre Israel, más segundo, creyentes y no creyentes se preguntan, ¿vamos a hacer? ¿Será que Cristo va a venir? ¿Qué vamos a hacer? Todos nos hemos preguntado, o en todo caso ha pasado por nuestra mente, las cosas en el mundo no están bien. Y es por eso que dijimos que, si bien es cierto, la Biblia habla de los tiempos finales, habla de muchas señales que se van a dar en los últimos tiempos, pero también es cierto que referente a las señales hay muchas interpretaciones. Y la idea de hablar de los últimos tiempos no es básicamente debatir si esta señal va a darse, y esto no se va a dar, y cuánto será esto, esto será después, o antes. Más allá de esas señales, lo que nosotros como creyentes es más relevante o importante es que si realmente estamos preparados para lo que Jesús dijo. Jesús dijo una vez que iba a regresar, pero iba a regresar ya no como la primera vez, iba a venir de una manera diferente, ya venía a aplicar realmente esa justicia. Ahora, Jesús nos enseñó que más importante entonces que descifrar las señales de los últimos tiempos, más importante es que tú y yo estemos preparados. Cuando dicen, ¿estás preparado? Porque de nada sirve que seamos unos expertos en conocer los últimos tiempos, un experto en las profecías bíblicas, expertos en el Apocalipsis, y esto va a pasar, y esto no va a pasar. De nada serviría que seamos expertos en las señales si tú y yo no estamos preparados para recibir. Tal como le pasó a esas 5 vírgenes insensatas. ¿Recuerdan que el esposo iba a llegar? 5 vírgenes prudentes estuvieron preparadas para la llegada del esposo. Y entonces, la semana pasada dijimos entonces que 3 puntos que debíamos tener cuidado. ¿Qué debíamos tener en estos tiempos? Cuidado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos leemos tantas cosas, vemos tantas cosas por televisión, por internet, y a veces nos dejamos engañar, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se presentarán falsos profetas, algunos dirán que son de Cristo, otros dirán que son del camino. Cada quien planteará su propia forma de ver la vida y nos advierte, no a la gente que no conoce a Cristo, nos advierte a nosotros que tengamos cuidado de lo que estamos escuchando, que tengamos cuidado de lo que estamos viendo. Pero también nos dijo la semana pasada en enseñanza que debemos tener paz. Porque en medio de todas las noticias que diariamente vemos y escuchamos, el Señor dice: tengan paz. Tengan paz. ¿Y por qué nos dicen que tengamos paz? Porque Él tiene el control. ¿Quién tiene el control? Dios. Pues si Dios tiene el control, tranquilo, somos hijos de Dios. Dios tiene el control de todo. Y lo tercero que dijimos, que fue la parte que más me gustó, es que nosotros, los creyentes, en los últimos tiempos debemos tener resiliencia. ¿Y qué cosa dijimos que es la resiliencia? Esa capacidad de soportar situaciones trágicas en nuestra vida. Por ejemplo, el pueblo de Israel es un pueblo resiliente. Desde que leemos la palabra de Dios, fueron perseguidos,
fueron atacados, lo atacaron los filisteos, los pueblos que estaban alrededor de ellos, los egipcios, los romanos, los griegos, pasaron un holocausto en la época de Hitler, desde que se levantó como nación en 1948, los países alrededor de lo hicieron la guerra hasta el día de hoy. Son un pueblo resiliente, pero el tener resistencia es algo que el Señor nos va a dar a usted y a mí, porque va a llegar un momento y no tiene por qué entristecerse, ni preocuparse, ni atemorizarse. Va a llegar un momento en que todo esto, este planeta, esta tierra va a desaparecer y van a pasar muchas cosas. La Biblia dice que vamos a pasar por persecución, vamos a pasar por momentos muy complicados. Ahora, usted y yo ahorita estamos todavía, como se dice, tranquilos, pero hay otros países, hay otros lugares en este momento donde la gente, lo que estamos predicando, ellos ya lo están viviendo. Ya están pasando la persecución, ya están siendo asesinados, maltratados. No sé quién puso un video ahí en el chat, estudiando una decapitación. Bueno, ya, eso ya está pasando. Eso ya está pasando en los meses. Por ser decir, pastor, ¿y esto va a venir? No sé si exactamente eso va a venir, pero lo que sí dice la palabra es que va a llegar momentos en que vamos a ser perseguidos, vamos a ser asesinados. Lo dice la palabra, pero dice, tengamos cuidado, tengamos paz y tengamos resiliencia. Ahora, esta resiliencia no te la va a dar el hecho que estés físicamente activo o mentalmente, no, esa resiliencia te la va a dar el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cuándo dice la Biblia? Por lo tanto, si tenemos al Espíritu Santo, no tenemos por qué tener temor a esas cosas que vengan. Pero hoy vamos a continuar con 3 instrucciones, que yo creo que más instrucciones son una forma de advertencia que Dios nos está dando. Porque esto está basado en el capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué nos centramos en Mateo 24? Porque la Biblia está llena de profecías. Pero si alguien habló de los últimos tiempos directamente, ya fue Jesús. Y sus discípulos le preguntaron directamente a Jesús cómo sería de los últimos tiempos. Por eso que hemos agregado Mateo 24, para que sean las mismas palabras de Jesús las que nos hablan de los últimos tiempos. Y vamos a ver 3 advertencias que Jesús nos hace referente a los últimos tiempos aquí a todos los días. Número 1, o 4, debería ser la número 4, ¿no? Pero yo le he hecho el número 1 de venir. Número 1, debemos guardar nuestra fe. ¿Qué debemos guardar? Nuestra fe. Vamos a Mateo 24:10. Dice, yo la misma que usted en casa, lea detenidamente el capítulo 24 de Mateo, lo lea detenidamente. Dice, en aquel tiempo, escuchen bien, en aquel tiempo muchos, no dice pocos, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos se traicionarán y se odiarán. Mateo 24:10. Estos son palabras de Jesús. Y cuando Jesús dice algo, se cumple. Es hermoso como en Isaías 66:8 se profetiza que Israel iba a ser una nación. Ahí ese versículo dice, ¿podrá una nación nacer en un solo día? Y esta profecía de Isaías 66:8 se cumple recién el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se forma como una nación. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpla esa profecía? Eso nos dice que cuando Dios dice algo, se cumple. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Se van a cumplir. Se dan un fuerte paso de promesa. Sin embargo, ahora Jesús también está diciendo que en los últimos tiempos
muchos se apartarán de la fe. Hasta el punto que comenzará a odiarse el uno al otro. Entonces, esta es una advertencia que nos hace el Señor a todos nosotros. Eso es lo que le llaman algunos, en la versión original dice, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso es lo que se llama la apostasía. Un tiempo donde las personas que siguieron a Cristo se apartan. Sí. O sea, en los últimos tiempos son tiempos de tormenta. Y en esos tiempos de tormenta van a sacudir y ahuyentar a muchos que parecían seguir a Cristo en tiempos de calma y soñados. Pero cuando llegan los tiempos de tormenta es probada nuestra fe. Y dice que en los últimos tiempos, palabra de Jesús dice que muchos, dice muchos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe. ¿Qué se refiere eso? Se refiere a una persona que se aleja por completo, que abandona por completo su posesión original. O sea, estas personas van a comenzar a negar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ahora, lo tremendo es que dice, no dice que serán unos pocos, no habla de muchos. En una versión dice, muchos abandonarán la fe. Por lo tanto, si el Señor nos está advirtiendo a ti y a mí de que eso va a pasar, entonces tenemos que sacar lo que también nos dice ahí, tenemos que guardar nuestra fe. Tenemos que ser intencionales en cuidar nuestra fe. Y eso no es algo que debemos comprender. ¿Cuántas personas después de la pandemia abandonaron su fe? ¿Cuántas personas después de la pandemia renegaron de Dios? Ya sea porque un familiar se fue, ya sea porque su situación económica fracasó, no sé. Pero ¿cuántos renegaron su fe? O quizás no renegaron, pero simplemente nunca más hicieron saber nada con Dios como dice. Eso es lo que se llama la apostasía. Y yo creo que esta instrucción de Jesús es muy importante, porque hemos visto que esto ha pasado. Sin embargo, el Señor nos dice de lo que viene todavía. Por eso que en alguna parte leímos que las señales que Jesús estaba dando era solamente el principio de dolores. O sea, todo lo que estamos viendo, escuchando, ese es el principio. Ese es el principio, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo nos confirma esta advertencia cuando en 1 Timoteo, creo que es en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente, mira, dice claramente, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe. ¡Wow! O sea, está confirmando las palabras de Jesús. O sea, está clarísimo que eso va a pasar. Pero esperemos que no sea un virtud. Ahora, hay una diferencia entre que tú pierdas algo y hay otra diferencia en que tú abandones algo. Tú puedes perder algo por una, como se dice, por una casualidad, por un descuido. Bueno, es para mí algo. Porque no es algo que tú has planificado, pero cuando dice que abandonar algo que haya intencional, se dense cuenta, lo que está diciendo el Señor es que en los últimos tiempos vamos muchos a abandonar, pero intencionalmente. No es lo mismo de dice, no. Dice abandonar la fe. Por eso que tenemos que tomar seriamente esta advertencia que el Señor está haciendo a todos nosotros. Ahora,
persona, la verdad de las cosas, una persona no abandona su fe de un día. Mañana, ¿saben qué? Tengo que cerrar el mundo. Eso se da paso a paso. Se empieza y a es sencillo. Primero, dejas de tener una comunión con Dios, dejas de orar, dejas de pasar tiempo con Dios, dejas de estudiar la palabra, ya no haces como antes ese devocional. Ya no te goza ni te alegra cuando leías la palabra y Dios te hablaba en el corazón y hasta quizás tocabas una lágrimas de la palabra que Dios estaba dando sentada en tu cama. Dejamos de servir a Dios, no, ya tengo tantos años sirviendo que ya basta, Dios me vuelve. Dejamos de liderar. Bueno, esos son los pasos. Poco a poco, como vamos abandonando nuestro fe. Es que sabes que nadie va a abandonar su servicio. El enemigo de a poquitos te va sacando. Y claro, terminamos muchas veces abandonando la iglesia, dejando de asistir y dejando de llegar. Entonces, cuando hablamos de apostasía, no tenemos necesariamente que esperar que sea el último de los que no. En cierta forma, el Señor esta advertencia, creo yo, que después de la pandemia se ha estado cumpliendo en algunos. Renunciaron, abandonaron la fe. Y el problema de abandonar la fe, porque es una actitud intencional, el problema es de que muchas veces ya no la vuelven a encontrar. Ya es muy difícil. No es imposible, es muy difícil, porque ya toman la decisión. Y Jesús nos dice que muchos abandonarían la fe. Y lo que es peor, dice que muchos se van a traicionar, el hijo se va a se levantará el hermano contra el hermano. Y muchas personas, amados hermanos, cuando dicen que se traicionarán el uno hacia el otro, lo vemos en la parte en que muchas personas a veces terminan abandonando su fe por un chisme. Alguien mandó algo, me lo dices. Oyeron una mentira, siento de nuestro hermano. O muchos terminan dejando los caminos de Dios, excusándose en una ofensa de otra basura. Ahí se cumple donde dice, bueno, que se odiarán el uno hacia el otro. Porque esa persona no quiere desarmando, no quiere desarmando, no, no quiero ver. Yo me invito a esos hermanos que me dicen, yo no voy a decir. Se cumple justamente lo que dice. Así que guarda tu corazón, amado hermano, amado hermano. No te permitas, porque es bien común, ¿no? Nunca permitas que un chisme, una mentira, aún una calumnia, aún una ofensa. Nunca permitas que esas cosas te hagan dejar la iglesia, dejar a Dios o dejar de ser cuanto dice. No caigas, no pises el panel. Porque lo que el diablo va a hacer es para que tú te voy a sentir. Pero aquí es ese escenario. A ti mismo simplemente. Porque no ganas nada. Que no te resentido, ofendido o quejado en la iglesia. No ganas nada. Por eso que el Señor nos advierte, cuidado, porque en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe y se traicionarán el uno. Y es doloroso cuando un hermano en Cristo habla mal de otro. Así, no, esto es así, y esto y el otro pasa, pero hermano, no.
Bueno, pero tú, si vienes el ofendido, no caigas en pisar el palito de que me voy a decir. No le des tan fácilmente el gusto. ¿Qué tiene el costado? No le des el gusto al diablo. Por eso que el apóstol Pablo, con autoridad, dice lo siguiente, en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He llegado al final de la carrera. Pero me he mantenido fiel. Esas son palabras que debemos imitar al apóstol Pablo. Cuando él dice, he peleado la batalla, y te dice, a lo que tú pasas, me pasó bien, dice la gente que te paga. Si tú me vas a hablar de batallas, si me vas a hablar de ay, de dolor, de ofensa, ya Pablo tiene para darnos a ti, a mí, gracias. Sí, dice, yo sé que me pasa en la vida de Cristo. Sí, he peleado la buena batalla, ¿ves? Sí, pero he llegado al final de la carrera. Porque el objetivo no es que empieces la carrera de Cristo. Todos empezamos la carrera de Cristo. Eso no se trata. Se trata de lo que dice Pablo, he terminado, he llegado al final. ¿Cuántos van a llegar a esta carrera? Pero eso está la clave también. ¿Y cómo es que has podido mediar la buena batalla de Pablo? ¿Cómo es que has llegado hasta el final de la carrera? Termina diciendo, me he mantenido fiel. Nos está dando la clave. Y en estos últimos tiempos, amados hermanos, se nos viene de hora en días. Tenemos que fallar. Estamos en camino. No abandones. La otra vez contaba la historia de un famoso maratonista, no me acuerdo su nombre, pero era un maratonista africano, que ni bien empezó la carrera, él se cae. En el momento que se cae, se fractura la pierna, se hacen unas heridas terribles. Obviamente, los demás competidores le sacaron ventaja y él siguió corriendo. Llegó prácticamente 2 horas después de que todos querían llegar. Le pregunto, ¿por qué ya no tenía sentido? No, ahora sí. Yo tenía un compromiso con mi nación, tenía un compromiso con mi país y lo hice pensando en mi país. Ahora vamos, hermanos, nosotros, de la misma manera, nos podemos tropezar, nos podemos caer, podemos equivocarnos, pero el Señor te dice, no abandones la carrera, piensa en el Señor, piensa en ti, piensa en tu familia. No importa si llegas un poco tarde, no importa si llegas al final, el objetivo es que lleguemos al final de la carrera. Pero la única forma de nuestro corredor es mantenernos firmes. Por eso que el Señor nos dice, tenemos que mantenernos fieles. Y estas son palabras realmente conmovedoras del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le está diciendo que en una cárcel, cuando él ya sabía que estaba a punto de morir. La vida no nos dice realmente cómo murió el apóstol Pablo. Hay muchos historias que dicen, pero no nos dicen, pero él ya estaba. Y qué hermoso es poder llegar a ese momento con el apóstol Pablo diciendo, sí, no fue fácil. Pero no entendimos que Pablo nos deja una gran enseñanza. Él dice, he logrado hacerlo. Ha terminado su carrera en medio de sufrimientos, ha terminado su carrera en medio de tentaciones, se ha mantenido fiel a su Señor y Salvador Jesús durante toda su vida. Esto es lo que tú y yo, amado amigo y hermano, estamos llamados a hacer, a mantenernos fieles. Pero para eso
Tienes que ser intencional en guardar tu fe. Nadie la va a guardar contigo. El pastor no va a guardar tu fe por ti. Tu líder no va a guardar tu fe por ti. Ni tu consejero, ni tu papá, ni tu mamá. El único que va a guardar su fe es uno mismo. Tú eres el que tiene que guardar. Tú eres el que guarda. Por lo tanto, porque si hemos dicho, ¿no? ¿Por qué tenemos que huir? Cuando alguien te ofende a ti en tu trabajo, tú renuncias al día siguiente. Cuando alguien te traiciona en tu universidad, tú dejas de estudiar en tu universidad. Cuando alguien en tu barrio te ofende, te traiciona, tú te mueves. ¿Y por qué muchas veces siempre este tipo de iglesia? Cuando alguien propone que dice, ay, me voy mejor. No, sí, me cambio de plan mejor. Te das cuenta que esto va a ser un probado en nuestra vida. Por eso les digo, más que instrucciones, son 3 advertencias que Dios nos da. ¿Qué nos ha dicho el Señor primero? Nos ha dicho que debemos entonces nosotros guardar nuestra fe. ¿Cuánto dice la ley? Número 2. Debemos mantenernos avivados. Digo, te gustado, avívate, no duermas. No están ahí, aún están ahí de medianoche. Viene Cristo ahorita, un amigo se queda. Debemos mantenernos avivados. Mateo 24:12. Habrá tanta maldad, miren, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y acá hay algo muy interesante, porque nos dice que va a haber un grupo de personas que se van a apartar del fe, ¿ok? O sea, se van a ir de cabeza mundial. Se van. Pero acá nos dice que va a haber otro grupo de personas, no se van a ir, se van a quedar, pero van a estar más fríos que un tiempo que realmente no saben cuál situación es peor. Porque dice que algunos, el amor de muchos se enfriará. A toca que está costado, a veces está frío, está caliente. Entonces, cuando el enemigo no pueda apartarte, hecho todo lo que sea para que se vaya de la casa de la iglesia. Así, que se quede, pero va a estar más frío que usted. El Señor también nos está advirtiendo de eso. Que muchos se enfriarán. Claro, cuando el enemigo no pueda dejarte, hay que apagarlo, que es lo contrario de un cristiano avivado. No me acuerdo cuando es una persona que viene a la iglesia, pero transmite apatía. Vamos a hacer esto. Frío. Y el Señor dice que en los últimos tiempos habrá muchos así, fríos. Por eso dice que habrá un grupo que dejará su fe y habrá un grupo que dejará su amor. Lo que el Señor nos está diciendo en este versículo, lo que el Señor nos está instruyendo a raíz de esta noticia es que no se enfríen, no se apaguen, más bien al revés, manténganse ardientes, manténganse animados. ¿Cómo se hace eso? Estar en comunión con Dios todos los días. Es tiempo, amados hermanos, de animar el sueño.
Más que en estos últimos tiempos tenemos que avivar el fuego de nuestro corazón, tenemos que avivar nuestra pasión por Dios. No es tiempo para tener una fe mediocre. No es tiempo para tener una pasión de mal ni bien. Yo estoy diciendo no pelear, eso no. Ya es tiempo de que uno se levante, es tiempo de echarle más leña a ese buen sueño. Es tiempo de estar alertas. ¿Cuántos han hecho acá servicio militar o han participado en un movimiento de la fuerza? Lo que han hecho. Si algún día le dijeron, usted va a estar toda la madrugada, cuidado, no sé este campeón, este puesto, tu función era estar alerta. Si hubiesen pasado, se empiezan a encontrar una luna de la mañana. ¿Qué castigo te da? Imagínate, usted está tan alimentando y ya pasa a la supervisión militar. Los que han hecho el servicio militar saben lo que pasa. Y el Señor nos está diciendo lo mismo. Alerta. No bajes la guardia. En el boxeo está con la guardia de distancia. Que cuando te quieren un golpe, te cubres. No quiero tener un boxeo más. Ahorita no se me está haciendo. Porque su entrenador le va a decir, bajas. Eso nos está diciendo, hermanos, espiritualmente nos está diciendo que tenemos que estar avivados, tenemos que estar activos, porque muchos van a abandonar su fe, y de los que quieran, muchos se van a enfriar. Esta palabra no es para que tú no de lo que se olvide, ¿por qué? Es para poner un wow. Tengo que cuidarme, tengo que estar atento, porque el enemigo va a querer que tú y yo abandonemos la fe, o va a querer que nos enfriemos por favor de Dios. Pero no le vamos a permitir ninguna de los dos. ¿Cuánto dice la Biblia? Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Mas en fin, Dios del fin, de todas las cosas se acerca. Se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrio y velad en oración. De lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, nos está recordando una vez más a los creyentes que el Señor está cerca. Nos está motivando a que estemos alertas a llevar una vida cristiana apropiada. Ahora, lo interesante es que si el apóstol Pedro lo dijo esto hace más de 2000 años, o sea, hace más de 2000 años, el apóstol Pedro dijo: el fin de todas las cosas se acerca. Más de 2000 años. Entonces resulta que para nosotros ya necesitamos juntos. Han pasado más de 2023 años, aproximadamente años más de las palabras del apóstol Pedro. El fin se acerca. Mucha gente esto se ríe, prefiere creer en un horóscopo, prefiere creer en, no sé, en la profecía de un de los dragones, pero cuando dicen estas cosas, o sea, así de tergiversar está la mente del ser humano. Y el Señor cuando dice, más el fin de todas las cosas se acerca, más allá de, pero qué señal, qué pasará, no te preocupes de las señales, preocúpate, sé sobrio. Cuando dice velar, es lo que hemos dicho, con la guardia mínima,
estar alerta, estar vigilante. Eso significa mirar en oración. Si esto fue dicho tanto tiempo atrás, ¿cuánto más ahora, amados hermanos, no tenemos que entrar a volar? Un cristiano que deja su primer amor, pues es un cristiano que cae en la apatía, cae en el desánimo, cae en el rebeldía. Ya con su primer amor, ahora se molesta y se ofende por todo, y por lo tanto es una persona que está adormecida espiritualmente. Simplemente ya hace las cosas que no pide. Entonces tenemos claro, cuando ven Jesús, como las 10 Biblias, las 10 en la Biblia. Pero entraron las que estaban con su lámpara presente, las otras representan a ese cristiano frío, y la puerta se les cerró. Cuidado, cuidado. El Señor nos está diciendo, porque es como decir, ten cuidado, siéntate en lo suficiente. Recuerda que somos algo por más. No se trata de la iglesia, no se trata solamente de la iglesia. No. Se trata realmente de volverse a Dios y de hacer las cosas que Dios le interesa. Por eso que el apóstol Pedro nos anima a mantenernos velando, a mantenernos despiertos. No es tiempo para dormir. Amados hermanos, el regreso de Jesús es inminente. Creas o no creas, Jesús va a venir segunda vez. No sabemos la fecha, ni tampoco le creas a nadie cuando te dicen la fecha. Pero de que viene Jesús, viene. Pero eso no nos debe convertir en un cristiano fanático que solamente se vive esperar. No nos debe permitir eso. Vamos a esperar que venga el mundo. Lo que nos tiene que llevar, el saber de que Jesús va a venir, nos tiene que llevar entonces a la búsqueda constante de orar, a la búsqueda constante de vivir en santidad, a la búsqueda constante de congregar, a la búsqueda constante de servir en la iglesia. Que cuando venga Jesús nos encuentre sirviendo. Que cuando venga Jesús nos encuentre viviendo en santidad. Si tú estás haciendo eso en un estilo de vida, no te va a importar si Jesús viene mañana o el día siguiente. Cuando tú haces las cosas bien, es cuando tú seguramente que estás en un trabajo y seguramente tienes un jefe. Y si tú trabajas bien, no te importa si tu jefe mañana te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una supervisión. Hay una palabra que son los contadores, una auditoría. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien. Pero cuando haces las cosas mal, en mi iglesia, te van a hacer un peligro. ¿Por qué? Entonces lo mismo pasa cuando escuchamos que Jesús va a venir por segunda vez. No tiene que ser motivo de pensar. Hay gente que dice, ay, no, por favor, no hagan esas cosas de los últimos tiempos, me da miedo. Preocupante. Preocupante que no me miedo. No le da miedo la vida de terror que ve, pero sí le da miedo la vida de eso. Increíble. Amados hermanos, por eso que cuando hablamos de las venidas de Cristo, cuando hablamos de los tiempos finales, debemos, iglesia, mantenernos orando, debemos mantenernos congregando, debemos mantenernos sirviendo, debemos mantenernos liderando. Es un privilegio liderar en los últimos tiempos. Eso es un privilegio. Somos una generación privilegiada que nos va a tocar liderar en los últimos tiempos, en los tiempos más difíciles. Por eso que el Señor nos dice que tenemos que ser resilientes,
porque fácil es correr, huir y no meterse en problemas a una persona que no tenemos. Eso pasa. Y eso es, no hace cobarde. Pero en estos tiempos, decidir servir a Dios, en estos tiempos tan complicados, decidir liberar, decidir vivir en santidad, decidir obedecer, eso es solamente para una generación que Dios está guardando con ellos este final. Y tú y yo, amados hermanos, estamos llamados a eso. Entonces, escuchando este mensaje, no es para que todo no vino mi esposo, todo no vino mi primo, no es para ti. Tiene que costar para atravesar. Porque el Señor no quiere que te desvíes. De rato a rato, como de la temperatura de un pozo, que no sabes en cuánto. Preferible que estés quebrado con el Señor. Mejor, así que llamen fanático, no importa. Preferible ser fanático de Dios que ser fanático de otras cosas que no valen la pena. Le llaman fanático, bien por eso. Mira, si me dicen fanático, por eso es una malada. Y bien, claro que soy fanático de Dios. Prefiero. Pero hay muchos cristianos que se ofenden. No, se me han hecho fanáticos de trabajo. ¿Por qué me he hecho fanático de mi guerra? Definitivamente hay que matricular un versículo que quieren. Número 3. Debemos evangelizar constantemente. ¿Qué debemos hacer? Evangelizar constantemente. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué trata? La palabra. No quiero que diga algo que digo, pero no podrán. Tengo que aplicar la palabra. Jesús nos enseña que antes que el fin venga, se debe predicar el evangelio de Dios. Mira, yo creo que eso ya está. Número 1, el Internet es un medio que permite que cualquier persona en el mundo escuche un mensaje para Dios. Los medios de comunicación de Internet, radio, televisión. La Biblia ha sido traducida a todos los idiomas y dialectos que puede existir. Yo no tengo dialecto que hace muchos años, estoy hablando por menos de hace 15 a 20 años, fui a la casa de Salir de Lima y yo estoy en un museo. Y yo entré a ese museo y el hermano que está ahí me explicó la cantidad de dialectos en el Perú, porque ya bueno, seguramente que la gente está en castellano, que es de usted no sabe la cantidad de dialectos que usted hacer. Usted no sabe la cantidad de diferencia de México, tampoco es el lenguaje. Y todos esos dialectos ya han sido traducidos a la Biblia para que ninguno deje de escuchar el mensaje de Dios. Y solamente estoy hablando del Perú. Por lo tanto, amados hermanos, el Evangelio ha sido predicado, está siendo predicado, ya ha llegado a lugares que antes eran impensables. Hace 40 años, predicar en la ex Unión Soviética era muy difícil. Había un famoso libro que se llamaba El Contrabandista de Dios, porque se trataba de un misionero que tenía que arriesgar su vida vendiendo Biblias a la ex Unión Soviética. Y el milagro hace de que él se arriesgó con fe en una camioneta, llenó su carro lleno de Biblias. Y los dos fueron en el puesto fronterizo, los dos fueron que cuando vean, iban a detener. Pero tal fue el poder de Dios en él, llenó de Biblias su carro, y cuando la seguridad rusa miró, los hizo tiempo. Le dijeron, pásate delante. Pero eso de hace 40, 50 años. Hoy por hoy, eso ya cayó. Hoy por hoy en la China, usted mira la cantidad de esas cristianas que de manera subterránea están creciendo y multiplicados.
sea, entendido decir el Evangelio ya está siendo predicado en los lugares más inhóspitos del mundo. Y dice la palabra, y cuando se cumple todo eso, entonces vendrá. Y le recuerdo que son palabras de Jesús, que cuando Jesús dice algo, se cumple. Jesús nos dio esta advertencia no solamente como una información, no solamente como una instrucción, sino que nos está diciendo que tenemos que hacer esto. No podemos dejar de evangelizar. Pedir y felicito a ese grupo de evangelismo de la iglesia que estamos haciendo y espero que lo siga haciendo, que se anime a evangelizar. Porque es algo que Dios está mandando. No podemos dejar de hacer esto. La segunda venida de Cristo está muy cerca. Y la segunda venida de Cristo va a depender en términos de lo que haga la iglesia y evangelismo. Va a depender de eso. Si nosotros evangelizamos, ahora la segunda venida de Cristo tiene que ser un motivo de alegría. Yo le decía la semana pasada, no es casualidad, no es hermano que el penúltimo versículo de la Biblia, de Apocalipsis 22, el penúltimo versículo, dice, sí, Jesús, pero así termina. Porque tiene que ser para nosotros un motivo de gozo, de alegría, de que no tiene que ser un motivo de estrés. Porque el objetivo de nuestra vida es que nosotros estamos aquí de pasada. Tú y yo somos peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. Nuestro objetivo no es este. Nuestro objetivo final es irnos con Cristo. Entonces, si nuestro objetivo final es irnos con Cristo, tiene que ser un motivo de alegría. Es decir, que Jesús viene. ¿Cuánto dice? Por eso que hay una urgencia de predicar. Eso nos invita a tener una actitud más activa y no pasiva. Nos invita a que nosotros seamos parte de ese evangelismo, no que seamos solamente espectadores. No hay otro plan. Solamente nos queda difundir el evangelio. Usa la red de pastores, yo no sé. Bueno, usa tus redes sociales, pues. ¿Para qué usas tus redes sociales? La fotito nada más. O sea, bueno, usa la red social para un mensaje, una palabra. O sea, hay muchas maneras de utilizar. Haz todo lo que se te alcance. Porque eso también te mantiene aquí. El servir te mantiene aquí. El cuidar te mantiene aquí. Cuando tú dejas de hacer eso, sí, medito, eso es lo peligroso que se puede cumplir entre el amor de muchos, es una forma de mantenerse aquí, sirviéndonos, dedicando la palabra. Voy a abrir mi grupo de conexión, voy a liderar, voy a ser parte activa, que cuando Jesús venga no me encuentre sentado de brazos cruzados, sino cuando venga me encuentre sin. Cuando dice, esa es la iglesia que Jesús quiere encontrar cuando venga. Entonces, si de verdad creemos que Jesús está por venir, más que nunca, entonces debemos predicar. ¿Cuánto dicen? Y ese no es solamente un trabajo exclusivo de los pastores. Cuando Jesús dio la gran comisión, le dijo, pastores, y de predicar, y de predicar, no, el mandato de predicar la palabra es para todos. ¿Qué claro, pastor? Es para ti, no te hagas loco. No te hagas loca. Es para ti el mensaje. Es para ti. No solamente para ti. Es para ti. Y quiera que seas, la edad que tengas, la profesión que tengas, es para ti. Nadie puede decir acá, yo no. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Acaso tú no quisieras tener a tus familiares? Que Jesús se vaya a venir. ¿Aca
Yo decía la semana pasada, ¿cuántas veces estoy orando por esa persona que está enferma y tiene miedo que es natural que pueda morir? Y oramos, Señor, sana esa persona. Pero no nos preocupamos del destino que vamos a pasar. Y es lo más importante. Porque si realmente no nos hace nada, es amada, a sus hermanos, a esos hijos, si realmente los amas, tendrías que estar más preocupado en su destino final, porque no es que incluso muere y acaba todo, siempre no sería que no es así. Vamos a morir todos, algunos más viejos o más jóvenes, nadie tiene nada garantizado, que ya puedo estar acá, mañana ya no estoy. Pero acá lo importante no existe. Lo importante es dónde me voy a ir después de eso. Usted tiene la seguridad, tiene la convicción, tiene la certeza que si esta noche muriese estaba en la cama, tiene la seguridad. No me lo responde bien. Pero esa seguridad solamente la da Cristo Jesús. No la da nuestros corazones. No me la da, por supuesto, por gracias somos santos. Pero para eso tenemos que entregar nuestra vida a Jesús y esperar su venida con alegría, con ánimo, con pasión. Porque tenemos que estar atentos a la advertencia que en los últimos tiempos muchos abandonarán su fe. En los últimos tiempos muchos se enfriarán. Por eso tenemos que predicar la palabra. Por eso que tenemos que compartir nuestra fe. Por eso que tenemos que seguir ganando almas. Por eso que tenemos que seguir haciendo discípulos. Porque el tiempo es corto. El evangelio es eterno. Pero no tenemos una eternidad para descansar. El tiempo es corto. El reloj está avanzando, hermanos. Y no es casualidad que en estos tiempos estemos hablando ahora, domingo a domingo, de los últimos tiempos. Ya hemos tenido, como yo decía en ese entonces, ya hemos tenido un pequeño simulacro, la pandemia. ¿Sabe qué? La pandemia fue un simulacro nada más. Un simulacro. Muchos en la pandemia sintieron como que era el momento. Dios nos está dando una oportunidad. Si Dios, si Jesús no viene aún, es por amor a ti y a mí. Es por amor a ese familiar, porque Dios está extendiendo ese tiempo para que puedas prediques la palabra, para que tú hagas y le des esa muestra de amor, porque después ya va a ser demasiado tarde. Ahora es tiempo. Hoy que tienes ese esposo, a esos hijos, a esos padres, ahora es el tiempo de compartirles, de anunciarles lo que tú estás escuchando, lo que has anunciado, pero no para que se atemoricen, sino para que decidan seguir a Jesús. Y para que nosotros, ya somos creyentes, los cuidemos. Porque nadie necesita puerta de odio, no, porque ese es lo que porque yo mismo digo, tengo que estar acá con Dios. Nadie se inmune a una potencia de social. Nadie. Tenemos todos que estar alertas y vigilantes, porque dice que Jesús vendrá como la hora de la noche. En el día menos pensar. En el momento que estemos más distraídos. En el momento que estemos bien, va a luz. No nos hagan eso. Nos hagan atentos. Que nos hagan atentos. Que nos hagan reconciliarnos. Cuando ves a Jesús, no te encuentres justo ese día, peleado con tu esposo, con tu hermano, con tus padres. Y cuando ves a Jesús, te encuentres reconciliado
amarnos, perdonarnos. Que vean Dios como magnífico. Por eso necesitamos la comunidad. Dios es tan bueno que nos da la oportunidad, nos da el tiempo. Tú dirás, hace tiempo que escucho que Jesús quiere, que Jesús quiere, y no me viene. Pero estás preparado. ¿Estás preparado para que Jesús venga? Lo importante es vivir. Todos los días debemos acostarnos pensando que Jesús viene mañana. Porque si Jesús hubiese anunciado, vengo el 20 de octubre de 2045, me queda 20 años para vivir la vida loca. Pero Jesús no da no fechas. Nadie puede dar las fechas. Qué bueno es que la iglesia en este tiempo nos motivemos a saber que Jesús viene. Tiene que ser más bien un motivo de vivir, un motivo de algo. Jesús viene por una iglesia que esté preparada para su segunda venida. ¿Cuántos se van a seguir preparando? ¿Cuántos dicen amén? Dan un fuerte aplauso.